Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gonzalo Pizarro, soy alumno de la Escuela Co-Crear Argentina, terminando el diplomado de coaching ontológico. En esta oportunidad, por medio de este video, me gustaría explicarles un poco qué es lo que significa el miedo. El miedo es una emoción universal que todos la hemos experimentado, de modo que nadie puede decir que ha pasado por esta vida y que no haya conocido la emoción del miedo. A veces no vemos que el miedo es una señal maravillosa que nos está indicando una desproporción entre una amenaza a enfrentarnos y los recursos con los que contamos para poder resolver esa amenaza. Y tenemos sobre ella un alto nivel de ignorancia emocional, por lo que la consideramos una emoción negativa e indigna y consideramos que el problema es el miedo. El miedo es la sensación de angustia que se produce ante la percepción de una amenaza. Es importante aclarar que no existe algo que sea en sí mismo una amenaza. Siempre lo es para alguien y depende de los recursos que ese alguien tenga para enfrentarla. Solemos sentir miedo por algún motivo y a continuación del miedo podemos experimentar vergüenza, humillación, rabia, impotencia, ansiedad, estrés, solo por tener miedo. Pensemos en una situación en la que sentimos miedo y cuál es nuestra reacción. Por ejemplo, podemos imaginarnos caminando por un bosque perdidos, en medio de la noche. Seguramente nuestra emoción será de miedo. Y es lógico, estamos entrando en un lugar desconocido, no sabemos qué peligros o amenazas nos esperan allí. Y nos damos cuenta que existe una desproporción frente a las amenazas posibles y los recursos con los que contamos para poder resolver eso. Aún así, eso nos permitirá poder prepararnos y seguir con cautela mientras vamos desarrollando los recursos que nos permitirá poder atravesar y salir de ese lugar. Es por eso que la respuesta interior al miedo es de gran importancia, porque según sea su calidad, actuará atenuando o agravando el miedo original. Como el miedo informa de esa desproporción y cada vez que esté en una situación que esa desproporción se presente, sentiré miedo. Y menos mal que sucede, si no moriría, desaparezco. Si no tengo una señal de que hay algo peligroso, a tal punto que si me tengo que enfrentar a algo que está por arriba de mis recursos, voy a tener miedo. Así me digan que no, ¿cómo vas a tener miedo? Y todo lo que puedan decirme, que la vida es mejor sin miedo, que los hombres no sentimos miedo, voy a seguir sintiendo miedo hasta que descubra cuáles son los recursos que necesito desarrollar para enfrentar esa amenaza. Cuando adquiero esos recursos y puedo desarrollarlo, mi miedo desaparece, porque ya no estará más esa desproporción entre mis recursos y esa amenaza. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son los recursos que necesito para enfrentar esas amenazas? Primero hay que conocer el tema, segundo hay que tener una estructura de autoestima lo suficientemente sólida o consolidada para estar más allá de esas circunstancias. Tercero, tener la disponibilidad psicológica para poder aprender de todo lo que me está pasando y aprender de los resultados. Las creencias equivocadas en relación al miedo nos llevan a vincularnos a él con un alto grado de desconocimiento e ineficacia. Nos han enseñado que quienes sienten miedo son cobardes y quienes no son valientes. Y la realidad es que ese concepto hace mucho daño debido a la ignorancia con que se trata el miedo. Hay que saber que el miedo es una señal maravillosa que nos informa que hay que estar preparados, que tenemos que estar alerta, que tenemos que mirar para todos lados. Es importante aclarar que el miedo no es el problema. El miedo nos está indicando que existe un problema, lo cual es completamente distinto. Por lo tanto, el error que cometemos es convertir en el problema mismo lo que en realidad es una señal que indica la existencia de un problema y que nos daría las posibilidades de poder resolverlo. Es bueno preguntarnos si existe la cobardía. La idea de la cobardía nace de un supuesto equivocado, que todos disponemos de los mismos recursos para enfrentar los peligros y que algunos, a pesar de contar con ellos, no lo enfrentan. A eso se le llama cobarde. Esta denominación, además de ofensiva, es falsa. Lo que uno comienza a ver, en cambio, es simplemente personas que disponen o no de recursos para enfrentarse a la amenaza que se les presenta.
En raditos podemos escuchar exclamaciones como yo no tengo miedo. Puede ocurrir que uno efectivamente no sienta miedo, porque no ha experimentado situaciones en las que existe una desproporción entre la amenaza y los recursos. Pero también puede ocurrir que si por sentir miedo uno ha sido rechazado, descalificado, tildado de cobarde, poco a poco vaya anestesiando la percepción de su miedo, ya no lo registra y desemboca en el no tengo miedo. Quien así actúa es quien mejor conoce el mejor final frecuentemente, acabar estrellado frente a los desafíos con más salidas que logros. Supongamos que estamos en un avión y decidimos saltar de ese avión, pero alguien dice, no, ¿cómo vas a saltar del avión? Tenemos paracaídas. Uno dice, no tengo miedo, y saltó. Evidentemente cuando llega al piso se va a dar cuenta que le hacía falta un paracaídas. En cambio al otro el miedo le avisó que estaba en una brecha, digamos, donde sus recursos no eran suficientes ante la amenaza de llegar hasta el piso. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Se colocó su paracaídas y saltó. También podemos escuchar, yo podía y creía que no podía. El reconocer que uno cuenta con los recursos forma parte de los recursos necesarios. ¿Hay miedos injustificados? Lo primero que es necesario afirmar es que no hay miedos injustificados. Puede ocurrir que sea un miedo cuyas razones desconozcamos, pero no por eso es injustificado. Es como si alguien le tuviera miedo a los perros y le dijéramos, tu miedo es injustificado, porque los perros no me asustan. Un perrito no puede hacer nada. El perrito es un símbolo que le recuerda ese aspecto. Entonces el problema no reside en lo que el perrito es, sino en lo que le recuerda. Cuando la persona aprendió a asistir y fortalecer su aspecto perrito, este deja de resonar con la cualidad de ese animal y su miedo cesa. También hemos escuchado, para hacer las cosas no debo escuchar al miedo, porque si lo escucho no haría nada. De ahí surgen los repetidos consejos, no le des importancia al miedo, olvídate del miedo, el miedo es un mal consejero. Tales recomendaciones se apoyan en la creencia de que el aspecto miedoso nunca haría nada. Es así por naturaleza y no va a cambiar. Se trata de una creencia errónea y que hace mucho daño al aspecto temeroso. Por lo tanto, deja sus secuelas perturbadoras. Podemos hacer de cuenta que no lo escuchamos, pero él sigue ahí, cada vez más descalificado y asustado, porque le sucede lo peor que puede ocurrirle al aspecto miedoso, que es no ser escuchado. El aspecto miedoso se calma cuando es escuchado con respeto y cuando siente que lo que dice es genuinamente tomado en cuenta. El aspecto miedoso no quiere vivir con miedo. Profundamente lo que más quiere es que se lo ayude a desarrollar sus capacidades potenciales, y cuanto más lo logra y más puede, más expande los desafíos que desea. Si escuchamos lo que dice, pasamos del para hacer necesito no escuchar al porque escuché todas las voces y asistí a quien lo necesitaba. Es que mi acción fue diseñada a medida de mis posibilidades reales y por lo tanto actúe cada vez con más tranquilidad y confianza. ¿Qué es curar el miedo? Para saber qué significa curar el miedo hay que introducir dos nociones. La primera es el miedo disfuncional, que es aquel que angustia, inhibe, desorganiza, bloquea la posibilidad de experiencia y aprendizaje. Y el segundo es el miedo funcional, que es aquel cuya angustia es utilizada como señal que muestra una desproporción entre el peligro al que nos enfrentamos y los recursos que disponemos, y que además pone en marcha la tarea de reequilibrar la desproporción. Curar el miedo entonces es transformar el miedo disfuncional en miedo funcional. Si uno comprende el miedo o no lo comprende y es impaciente, suele creer que la retracción siempre significa un fracaso. En la medida en que uno ejercita cotidianamente el arte de llevar a cabo tareas psicológicas interiores, el miedo recupera su perdida de dignidad original y vuelve a ser la valiosísima señal de alarma que es. Cómo reaccionamos ante el miedo y de la naturaleza de mis reacciones dependerá del destino de esa emoción. Si esa reacción interior es de descalificación y enojo,
El miedo se esconde dentro de nosotros y va creciendo en otros espacios y pierde la posibilidad de ser reconocido y tratado, pierde la posibilidad de manifestarse hasta que estalla. Los miedos mal asistidos se transforman en crónicos y en la medida que mi actitud ante el miedo es de descalificación, porque el problema es el miedo, lo suprimo, lo ignoro, pero no lo disuelvo. Y como consecuencia de mi actitud inadecuada e ignorante a lo que el miedo es, desaparece mi percepción, perigresa en otros espacios donde va creciendo, se transforma en trastornos psicosomáticos, malestar, problemas para dormir, depresión, tensión, mal humor, desagrado, que son las manifestaciones de miedo subterráneo que van manifestándose en mi vida cotidiana, hasta que toda esa acumulación de miedos que fueron acumulados en el tiempo, que tiene una descalificación interior, es lo que padecemos como consecuencia de nuestra ignorancia emocional que nos impide asistir al miedo, porque todo miedo comienza siendo pequeño y si no lo asisto a tiempo, no se supera y crece. El miedo es creado por tu mente, cuando anticipa un resultado no deseado en el futuro. Tenemos que aceptar y reconocer que sentimos miedo, pero que eso no nos condicione. Tenemos que seguir nuestros sueños más profundos y abrirnos al aprendizaje y al crecimiento. No dejemos que nuestra comodidad nos impida hacer lo que realmente deseamos. Muchas veces nos preocupamos por cosas que nunca suceden. No hay forma de desactivar automáticamente el miedo entre nosotros. Pero hay que darle competencia. El afán de progresar y crecer debe ser mayor que el miedo. Cuando crecemos como personas, el miedo se vuelve más pequeño y hay que transformarnos en un ser más grande. Nuestros sueños y deseos tienen que ser más grandes que el miedo. Todos tenemos una cita con la grandeza. Tenemos que impedir que el miedo nos haga llegar tarde a nuestra cita. Que el miedo no sea un obstáculo para lograr nuestras metas. A veces el miedo es como cuando sentimos fiebre y lo primero que hacemos es tomar un antifebril y resulta que tenemos una infección y a través de eso hemos suprimido los síntomas y termina siendo peor. Entonces a los miedos no hay que esconderlos, hay que manifestarlos, hay que reconocerlos para poder asistirlos a tiempo. No nos olvidemos entonces que el miedo siempre es una señal valiosísima, maravillosa, que nos está alertando, ¿sí?, que hay una desproporción entre la amenaza que vamos a enfrentar y los recursos que contamos para poder solucionarlo. Gracias. Hasta luego.